Salve Tecnites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general, historia greco-romana en particular. Hoy estamos en Semana Santa y así que vamos a hacer un programa dedicado a la misma, nada más y nada menos que sobre la resurrección de Jesús, desde un punto de vista un poco más antropológico y más científico. O sea que no nos den mucho. Yo ya he dicho al invitado que yo estoy preparado para todo, de hecho es mi día a día que me metan caña. Pero bueno, esperamos no ofender a mucha gente. Y ya sin más dilación, vamos a coger nuestras copas, vamos a llenarla con un buen vino de Falerno, que es seña de esta nuestra taberna, y presentamos a nuestro invitado, que es la primera vez que viene. Javier Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Ponme un poquito de agua que en el vino, rebájalo, anda. Sí, porque si no, eso de bebérselo Si no puro seríamos es. bárbaros. Exactamente, aquí somos romanos de buen hacer. Bueno, Javier, hemos estado hablando fuera de cámara que estoy muy contento de que vengas aquí. Hacía tiempo que quería traerte a nuestra taberna. De hecho, que suena exagerado antes incluso de la fundación del canal. Y cuando veía tus podcasts decía, mira, digo, yo si hago algún podcast algún día, quiero que sean con esta persona. Y la verdad que me siento muy honrado y estoy muy contento, muy contento. Tenía que decirlo y tenía que dejar constancia de ello. Pues nada, me alegro mucho. Eres de los que me sigue desde hace bastantes años y no para insultarme, así que perfecto, bienvenido. Eso, porque claro, porque por los temas que tú tratas tendrás tus detractores, ¿no? Sí, tengo unos cuantos haters. Normalmente siempre se ocultan detrás de seudónimos porque es mucho más fácil ser cobarde. Y aparte de las redes, tengo uno al que le tengo especial cariño porque como no sabe dónde vivo, lleva años enviándome cartas a la universidad donde trabajo. Lo que pasa es que, claro, mi universidad es muy grande, es que cada vez llega la carta a un sitio diferente y luego tienen que preguntar quién soy, al final me encuentran, oye, que tengo una carta para ti. Bueno, me viene a decir que tengo responsabilidad sobre la salvación de muchas almas porque las estoy llevando por el mal camino, pero bueno, pues allá él. La verdad es que me da bastante igual todo. Sí, No, no. no, no respondo. Es que no se puede estar respondiendo a tanta bobada. Mucho fanatismo, veo yo Sí. por ahí. Pero bueno, y pues ya por curiosidad y fuera de guión, ¿tus haters suelen ser de alguna congregación en especial o suelen ser católicos? Hombre, yo diría que yo normalmente, así en broma con los amigos, hablo de la yihad cristiana. Sí, lo que no sé es exactamente de qué grupo, o si son versos sueltos. La verdad es que algunos creo que necesitan atención. No sé si cariñito o atención psicológica. No creo que vengan de ningún grupo cristiano en concreto. Creo que más bien tienen problemas personales. Sí, no, se reduce a eso. Yo no, porque Sí, normalmente hay, bueno, iba a decir sí, soledad, mucho tiempo libre, lecturas mal aseminadas y mucho fanatismo. Y ya está. Y mucha totalmente, ignorancia. totalmente. Pues bueno, vamos a entrar al turrón como se Así que un suele. saludo a todos ellos, ya para empezar. Sí, claro, tienes este espacio para lo que quieras. Les podemos Sí, mandar un saludete. Ya, a mí como ya estoy en una altura de mi vida que ya me da igual todo. Además, por como me gano la vida, tengo que lidiar con estas cosas. Así que tampoco supone nada. Pero bueno, como decía antes, vamos a entrar al turrón ya, que hemos venido a hablar de mi libro, como se suele decir. eso Pues es. esta charla está basada en el libro de la resurrección de Hombre a Dios, que se publicó hace unos cuantos años. Lo tengo por aquí, ¿vale? Yo lo que te decía también antes fuera de cámara, yo confieso que me gustó bastante porque, o sea, le das unas explicaciones muy plausibles a un acontecimiento que ha cambiado la vida de millones de personas a lo largo de la historia. O sea, ya no cambiar la vida, sino es que fue el punto de inflexión, ¿no? Ya no una fe, sino es que una civilización se sustenta en una idea que, claro, que tiene que haber salido de algún sitio. Y como lo desglosas, ¿cómo lo diría? La forma de desglosarlo es que, claro, es que todo viene de algún sitio. No es una idea espontánea en plan de, mira, este señor ha aparecido aquí a lo largo al tercer día, ha resucitado. No, no, o sea, que vemos que tiene un amplio recorrido. Sí. Sí, a ver, planteo al principio que admito cualquier posibilidad excepto la de que un cuerpo muerto resucite. Eso lo dejo para el ámbito estrictamente religioso y de la fe. Pero una vez dicho eso, aún así, uno puede creer muchas cosas extrañas, increíbles,
Pero claro, que esto lleve a una fe que se ha extendido por el mundo, que ha cambiado el mundo en los últimos 2000 años, hombre, tiene que estar sustentada sobre algo realmente serio. No digo que haya ocurrido, sino que debe de haber una explicación racional a por qué tanta gente cree en esto, por qué los seguidores de Jesús y esta primera generación de cristianos creyeron en esto e incluso, y a mí eso me parece muy importante, se dejaron matar por esto. Ujú. Si fuera un simple engaño, la gente no se deja matar por eso. En un momento dado dirían, que era broma, me retracto. No, no, creían a pies juntillas en esto. De hecho, una de las teorías que nombras también, bueno, que mencionas, es que incluso es lo que también vulgarmente se conoce como el que no estaba muerto, ¿no? Estaba de parranda. Como la canción de Peret. Sí, una de las posibilidades es, bueno, lo han manejado diferentes autores, ha aparecido en películas, la idea de que baja, o sea, que no muere en la cruz, Jesús, sino que baja o lo bajan de la cruz y sobrevive a la crucifixión. Y entonces ya, bueno, pues tenemos desde aquella película de la última tentación de Cristo a toda la historia que luego, por ejemplo, Dan Brown toma en el Código Da Vinci, que, bueno, se va a Francia, la Galia Narbonense, que tiene una relación con María Magdalena, que tiene hijos, que la dinastía merovingia desciende de esta línea sagrada. Luego tenemos también la historia aquella de que se acabó en Cachemira. Bueno, no sé. Me cuesta muchísimo creer eso. En realidad solamente hay un caso, me parece que solamente hay un caso seguro de alguien que sobrevive a una crucifixión. Lo cuenta Flavio Josefo. En la toma de Jerusalén ve a unos conocidos suyos que han sido crucificados, porque Flavio Josefo antes había estado, digamos, en el bando rebelde, luego era un chaquetero importante, Flavio Josefo, pero bueno, el caso es que acaba la guerra en el bando romano y al ver a unos crucificados amigos suyos, le pide a Tito que les perdone la vida. Los bajan de la cruz todos, pero solamente uno sobrevive. ¿Se puede uno bajar de la cruz y sobrevivir? Sí, pero sobre eso se puede sostener luego esta creencia. Es que no creen simplemente que continuó, es que lo que creen es que murió y que resucitó. Los testimonios son de muerte. Y desde el primer momento, además, todos coinciden en que murió, no que se bajó de la cruz. Creo que no daría para tanto, no hubiera tenido tanto recorrido la creencia si hubiera simplemente bajado la cruz y además hubiera desaparecido, que esa es la segunda parte, porque tendría que haber desaparecido por completo el mapa. Ujú. Es que uno de los puntos más interesantes que vemos es que las fuentes van, a medida que vas leyéndote las fuentes, que básicamente las están basadas en los evangelios canónicos y hechos de los apóstoles y las cartas de Pablo, sabemos que hay, bueno, que ahora también hablaremos de ello, ¿no? Vemos como la idea de la resurrección de los primeros seguidores de Jesús como que se va transformando, ¿no? Como que va mutando. O sea, no es el Sí, mismo concepto de un protocristiano, abro muchas comillas, del año 30 a uno del año 50. En esos 20 años ya ha mutado la idea que tenían. y a uno de ahora ya no hablemos, porque ahora la creencia en la resurrección es una creencia global de cuerpo y alma. Eso es lo que se cree. Hay un tema muy importante a la hora de enfrentarse con los textos del Nuevo Testamento. Yo no sé si algún invitado tuyo habrá hablado de esto en el canal. El orden en el que son escritos los textos no es en el que aparecen en el Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo, auténticas de Pablo, son anteriores a los evangelios. Así que los testimonios más antiguos sobre la resurrección no están en los evangelios, sino en Pablo. Y Pablo eh, deja muy claro, primero, que no sabe si la resurrección es de alma o también de cuerpo. Hay textos en los que sugiere que desde luego un cuerpo corruptible no puede resucitar para la eternidad, sino que a lo mejor se puede transformar en otra cosa, pero la creencia u opinión o dudas de Pablo no están en una resurrección corporal tal y como se asume ahora en la Iglesia Católica. Eso es lo primero. Y lo segundo que tenemos en Pablo es que él expone una creencia sobre unos hechos, pero no nos da ninguna información concreta sobre los hechos. Él no dice, lo crucificaron en tal sitio, murió tantas horas, lo enterraron, nada. Se limita a repetir casi una retahíla de conocimientos que él mismo lo dice en Corintios, que
os transmito lo que a mí me enseñaron, que murió según las escrituras, que lo enterraron, que se resucitó al tercer día, según las escrituras, y ya está. Pero detalles, ninguno. O sea, parece ignorarlo todo sobre eso. Y en cambio los evangelios ya, que están escritos a partir del año 70, unos 40 años después de la muerte de Jesús, pues nos empiezan a dar unas informaciones más detalladas que creo que merece la pena analizar con detalle y no admitir simplemente porque sí, porque en realidad además son contradictorias. No podemos tomar toda la información de los 4 evangelios al pie de la letra, porque entonces nos encontraríamos con datos contradictorios. Totalmente. Es que los evangelios no son documentos históricos al uso. Se puede extraer información histórica, pero no se puede utilizar como una fuente fiable, porque básicamente su finalidad en el momento que fueron redactados, bueno, aparte para poner en forma escrita lo que sería la tradición oral, que la tradición oral hace mucho daño porque es el teléfono roto de la antigüedad. Exacto. Se ve en la película de Braveheart, ¿no? Como cuando William Wallace empieza a ganar batallas y a hacer heroicidades, Mm. y vas viendo como cada uno del boca en boca pues le va añadiendo cosas hasta que al final pues se queda completamente desfigurado el personaje, ¿no? Pues yo creo que eso Sí. sería una baza interesante a tener en cuenta. Y otra cosa también importante es que el Evangelio en sí son documentos teológicos que intentan explicar y definir un dogma que se estaba gestando en ese Claro. momento. No es historia tal y como la concebimos nosotros. No tienen. No digo que estén escritos con la intención de engañar, pero no están escritos con la intención de ofrecer una verdad histórica. Están escritos para, transmitir un dogma, exactamente, y una creencia a un público determinado, además. Cada uno está escrito en un momento diferente, por una persona diferente y para un público diferente. Y utilizan fuentes diferentes. Unos se basan en otros, en algunos casos, pero todos tienen informaciones que los otros no tienen. Entonces, es contradictorio. Entonces, sí merece la pena analizarlos en orden y ver qué cuentan y si esto que cuentan tiene visos de ser histórico o no. Y el resultado final es un poco descorazonador para un historiador. Totalmente. Bueno, al fin y al cabo, al final esto es como una superposición por capas, ¿no? Que tú vas superponiendo cada una de las fuentes, en este caso los evangelios, y te queda como un tronco central en lo Mm. que la única conclusión en clara es que un predicador del siglo I, pues supuso un problema para las autoridades locales de esa región del mundo en ese preciso momento, y hablando mal y pronto se lo quitaron de en medio. Esa es la Y, única y en moraleja. este resumen que has hecho de 2 líneas, todavía habría que determinar quiénes son esas autoridades locales. Porque unos cargan las tintas sobre Roma y otros sobre las autoridades judías. Que era un predicador que tenía cierta, bueno, influencia sobre alguno de sus correligionarios, que muere crucificado, de origen galileo y poquito más. Todo lo demás es debatible. Hay cosas que tienen visos de ser muy veraces y otras que no. Pero el núcleo central es casi mínimo. Hasta el punto de que ha habido gente que ha pensado que es un personaje inventado. Yo no me lo creo. Creo que el argumento para demostrar que no es un personaje inventado es que un personaje inventado normalmente no tiene tantos matices diferentes. Los personajes de ficción son monolíticos, son iguales en todas sus caras. En cambio, Jesús es un personaje que se nos presenta con demasiados matices, demasiadas caras diferentes, demasiadas contradicciones, unas por la transmisión y otras porque quizá él, por su naturaleza humana, pues también las tenía. No es como un Superman o un héroe griego, es otra cosa completamente diferente. Es humano, existió. A mí eso no me cabe duda. Y el tipo de muerte ignominiosa, ¿no? Que a ver cómo justificas que tu héroe, entre comillas, haya sido ajusticiado de esa forma, ¿no? Delante de todo el mundo. Claro, eso es lo que Ponte Ojea llamaba el fracaso de la cruz. Es que es una muerte muy ignominiosa, porque la muerte en la cruz es la morsa gravata de los romanos para delitos de sedición. Con lo cual ya está apuntando, por una parte, a quién es el responsable final de la muerte y por otra, qué es lo que le ha llevado hasta la cruz. Y lo que le ha llevado hasta la cruz es la no aceptación de la autoridad romana sobre la provincia, sobre la prefectura de Judea, especialmente por la declaración mesiánica del Domingo de Ramos, porque él ha entrado en Jerusalén declarándose Mesías. Eso es lo que hace cuando entras montado en un pollino, imitando, por ejemplo, la escena de la unción de Salomón como rey de Israel. Y porque el episodio mal entendido
de la moneda y del tributo al emperador, en realidad no engaña a nadie. Se ha intentado hacer ver que es que Jesús se desentiende del asunto con eso de dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero en realidad lo que dice el texto es que quieren que diga en alto, quieren que se declare en alto para poder tender una trampa. Luego ya saben lo que piensa. Y aunque él se desentiende del asunto cosificando el problema, centrando el problema no en el tributo, sino en la moneda en la que se paga el tributo, al final tenemos en este mismo Evangelio de Lucas que una de las acusaciones ante Pilatos es: este dice que no paguemos el tributo. Luego, si te estás declarando rey de los judíos en un territorio dominado por Roma y estás diciendo que no pagues el tributo a Roma, acabas en la cruz, es lo normal, no necesitas más. ¿Que no le gustaba a las autoridades judías, especialmente al sector saduceo del Sanedrín? Pues sí, pero la muerte final, la responsabilidad final es romana. Sin Claro, Pilatos esto no hubiera podido ocurrir. claro, porque es una pena romana en un contexto de una ley romana. Sí, sí, Sedición es la acusación, porque si hubiese sido un castigo religioso, creo que era la lapidación, es aunque, lapidación, sí. aunque sumo sacerdote, creo que en este momento de la historia no tenía potestad sobre la vida y la muerte, y es más, y creo que, ahora no me acuerdo qué sumo sacerdote fue, que mató a Santiago, hermano de Jesús, que aprovechó un interregnum en eso que no venía el gobernador, que no había gobernador en la provincia, y cuando llegó, pues le sentó muy mal al gobernador. Exactamente, exactamente, tal cual es. Sí, pero también tenemos, por ejemplo, que Esteban muy poco después es lapidado. O sea, no está claro que no tuvieran la autoridad para ejecutar a muerte a personas que consideran que estaban transgrediendo la ley judía y que fueran asuntos internos judíos. En el fondo da un poco igual, porque hubiera sido lapidación. Y Jesús no muere lapidado, Jesús muere crucificado. Así que es pena romana. Como un sedicioso. Sí. Bueno, vamos a centrarnos en la resurrección en este programa, porque todo esto, como he dicho en la introducción de esta edición, todo viene de algún sitio. Y es, ¿qué dicen? O sea, ¿cuál era la mentalidad judía al respecto sobre la resurrección? Los judíos creían en la resurrección, no creían, unos sí, otros no. Eh, bueno, en una sola frase, unos sí, unos no, pero quizá hay que ir más atrás en el tiempo. La historia judía normalmente se divide especialmente en los periodos de los templos. O sea, un primer templo, que es el mítico templo de Salomón, que es destruido por Nabucodonosor en el 586, los 40 años de exilio en Babilonia, y a la vuelta se construye un segundo templo que con remodelaciones es el que luego arregla Herodes y es el que ha destruido en el año 70 por Tito. Eso es el segundo templo. En el primer templo, que normalmente no se habla de religión judía, se habla de religión israelita, no creen en la resurrección. No creen que haya nada después de la muerte. Lo que creen es que todos los muertos, independientemente de cómo se hayan comportado, van a un mismo sitio, lo que llaman el Sheol. Y para que lo entiendan los que están en tu canal, que supongo que están más habituados al mundo clásico, el Sheol es el Hades. Allí va todo el mundo. Da igual lo que hayas hecho. Acabas en el Hades. Y el Hades no es un sitio agradable. ¿Qué tipo de premio o castigo puedes tener por tus comportamientos en la vida? Más años de vida. Esa es la etapa más antigua en la teología israelita. El problema de esto es que no hay quien se lo crea, porque nosotros vemos que hay gente que muere joven y que se ha portado muy bien. Y todos conocemos auténticos hijos de perra que duran hasta los 90 años. Luego decimos, aquí algo falla, Dios no está premiando a los buenos y está castigando a los malos. Y este hecho, constatado en cualquier momento de tu vida, se acentúa mucho, sobre todo en la revuelta de los macabeos, porque allí se ve que precisamente aquellos que se han rebelado para defender sus costumbres ancestrales contra los griegos son los que están muriendo. O sea, el martirio normalmente está ligado a gente joven porque son los que se enfrentan. Y allí, claro, ya no son excepciones, es generalizado. Y si el premio no está en esta vida, tiene que estar en otro sitio. Y ahí es donde comienzan a surgir ya las auténticas creencias en que el premio tiene que estar en un más allá. Todo esto después de que los judíos, durante el exilio en Babilonia, hayan entrado en contacto con las creencias zoroastrianas, donde sí que hay un juicio final y una división de buenos y malos y un premio en el más allá.
ya lo han oído, ya están en contacto con estas ideas y ahora dicen, es que tiene que ser así porque nos estamos portando bien y nos están matando jóvenes. Luego el premio está en otro lugar. Esa misma creencia es la que tenemos en la actualidad en el mundo cristiano. El premio no está en esta vida, el premio está en la otra. ¿Mm? O sea, que podríamos decir que el judaísmo primitivo o israelí, bueno, israelita, como has dicho tú, Sí. o sea, fue influenciado por las culturas que tenía alrededor, entre ellas la babilónica. Más que la babilónica, las creencias zoroastrianas que han conocido luego durante la dominación persa. A la vuelta del exilio, Judea se convierte en una provincia persa. Viven 200 años, hasta la llegada de Alejandro han vivido 200 años gobernados por los persas sin que nadie les estorbe. Pero claro, están en contacto con estas ideas teológicas persas que hablan de un juicio, una separación de buenos y malos y de unos premios en el más allá. Y parece lógico. Y esas ideas que quizá no han calado demasiado, ¿qué ocurre? Que justamente después de la invasión de Alejandro, el reparto de su imperio después de su muerte, es cuando surge el problema con los seleucidas y la revuelta macabea por no querer someterse a los mandatos de los seleucidas, que es nada de circuncisión, nada de hacer sacrificios a Yahvé, sino que tienes que hacer sacrificios al emperador, te tienes que comportar como un griego y vivir a la griega. Una aberración para ellos, para los judíos, y mueren por ello, se enfrentan por ello y mueren por ello. ¿Cuál es el premio? Pues tiene que estar en otro lugar. En época de Jesús, y ahí es ya donde acaba el asunto, hay gente que conserva todavía la creencia más primitiva, por ejemplo, los saduceos. Los saduceos, que es una casta sacerdotal, es una nobleza sacerdotal, no creen en la resurrección. En cambio, los fariseos, por ejemplo, sí creen en la resurrección. O sea, no era la sociedad de tiempos de Jesús no era monolítica en cuanto a creencias, era muy variada y convivían las dos versiones. Había gente que no creía que después de la muerte hubiera nada. Normalmente los que viven bien piensan eso. Y los que viven mal piensan otra cosa. Claro, porque ahora acabas de mencionar a dos de las grandes sectas del judaísmo del Segundo Sí. Templo, que eran los saduceos y los fariseos. Estaba hablando el otro día en un programa con mi amigo Aarón García, que es guía de Mm. Israel, al cual le mando un saludo desde aquí, que a la conclusión que llegamos que incluso dentro de esas sectas pues también había como subgrupos, ¿no? Que eran permeados por el resto. Es decir, por ejemplo, si vemos el personaje de Jesús, tiene los rasgos de un fariseo de manual, ¿no? Siempre debatiendo la ley, porque, a ver, para el que no lo sepa, la cultura judía es muy propensa a discutirlo todo, ¿no? De hecho, el estudio de la Torá, ¿no? Y su forma que tienen de estudiar es uno enfrente de otro y debatiendo sobre lo que están leyendo y cómo lo están interpretando, ¿no? O sea, que es uno de los Sí. rasgos de los fariseos, pero a la vez también vemos en el personaje cómo permean las ideas serias, ¿no? Eso de la purificación, porque el bautismo es como una especie como de... ahora me dirás tu opinión. Sí. Esa purificación, ¿no? O estar permanentemente purificado para estar preparado para la llegada inminente del reino, porque parece ser que el mensaje primordial del cristianismo, bueno, del cristianismo no, de los seguidores del Galileo, porque en este Mm. momento no podemos hablar de un cristianismo como No, tal, no, no. estaban permanentemente preparados pues, para la inminente llegada del reino de los cielos y ves como que en ese personaje también pueden permear algún tipo de ideología de corte senio, ¿no? Que es una de las cuatro grandes sectas. Bueno, y también podrían entrar los celotes, porque los celotes, a pesar de que es un movimiento puro y duramente político, cada celote tendría su propia ideología o su propia creencia religiosa. O sea que habría intercambios, ¿no? Entre esas sectas, quitando los saduceos, que como bien has dicho es una casta sacerdotal y se Mm. explica muy bien porque ellos vivían bastante bien bajo el dominio romano. De hecho, Roma, cuando impone su dominio, lo primero que hace es congraciarse con las élites y claro, y les dan prebenda para que vean lo beneficioso que es vivir bajo el dominio romano. Exacto. Eso es interesantísimo, porque una de las cosas que hace Roma cuando conquista un territorio es ganarse a las élites. Y hay quien piensa que el fracaso en Judea es precisamente que ellos identifican la élite como los que están al mando, es decir, los saduceos, pero no se dan cuenta de que el pueblo no sigue a los saduceos, sigue a los fariseos. Y eso les lleva a dos guerras contra Roma, porque el pueblo no hace caso de los saduceos, está tan separado ideológicamente y espiritualmente de ellos que no les siguen. Roma desde fuera yo creo que tuvo una percepción equivocada.
y le costó 2 guerras y muchas legiones, muchos muertos, muchos sacrificios y mucho dolor. Es Se que equivocaron ahí. Es que durante la Segunda Guerra Judía, bueno, segunda es la de Bar Kokhba, perdón, la Sí, primera, la de Tito, cuando destruyen el templo, o sea, estamos viendo como los saduceos realmente no quieren entrar en guerra porque saben que van a ser aplastados y, claro. y una vez ya estallado el conflicto porque no pueden controlar a su gente, es como que están buscando una batalla decisiva para poder conseguir un tipo de negociación en unos términos que más o menos no sean tan, no sean tan malos. Sí, pero fíjate que la Segunda Guerra Judía, que ya es en época de Adriano, los saduceos no existen y sin embargo se reproducen. De hecho, es mucho más sangrienta que la Primera Guerra Judía. Cuenta la historia de que normalmente bueno, de Roma sabes tú más, pero creo que los emperadores cuando se presentaban ante el Senado decían aquello de que las legiones y yo estamos bien. Y en aquella ocasión Adriano dijo yo estoy bien, de las legiones no dijo nada, porque le costó muchísimos soldados. A ver, por ordenar un poco la cuestión de las sectas. Efectivamente hay 4 sectas o 4 grupos de creencias. Los saduceos más o menos están identificados. No hay saduceos sin templo. Por eso digo que en la segunda Guerra Judía ya no hay saduceos. Es la nobleza sacerdotal ligada al templo. Y sus principales rasgos son: no creen en la resurrección, no tienen por qué esperar la llegada de un Mesías, son bastante condescendientes con las innovaciones, lo que significa que aceptan ciertos cambios relativos a la cultura grecolatina, ¿eh? Y no tienen el favor del pueblo, aunque parezca mentira. Es la élite de la iglesia. Para que nos hagamos una idea desde un punto de vista cristiano, el cristiano de a pie puede sentir mucho apego por un misionero o por el párroco de su iglesia, pero el Vaticano le pilla muy lejos. Estos son el Vaticano. Estos son una gente con la que tú no tratas, ves muy distante, los consideras príncipes de una institución, pero no tienen nada que ver contigo. Los fariseos, efectivamente, son los líderes del pueblo. Estos son los que manejan sobre todo el poder en las sinagogas. Allí donde no está el templo, por ejemplo en Galilea, están las sinagogas. Ellos son los líderes espirituales del pueblo llano. Estos sí creen en la llegada de un Mesías, sí creen en la resurrección. Hay muchas escuelas fariseas, porque en realidad no hay una ortodoxia farisea. Cada uno sigue al maestro que quiere. De estos es de los que viene el judaísmo actual, en donde lo que tenemos es a los ortodoxos o ultraortodoxos modernos. No hay una ortodoxia tampoco en ellos. Lo que hacen es seguir a lo que ellos llaman patios. En cada patio siguen al rabino de turno que tiene unas opiniones determinadas sobre ciertos asuntos, su propia interpretación sobre la ley. Y en realidad eso es lo que hace Jesús. Jesús discute sobre la ley y todo lo que dice Jesús, primero, puede ser sostenido por una afirmación que haya dicho un rabino fariseo, pero es que además, especialmente, todo lo que dice parece seguir 2 líneas o 2 patios o 2 maestros fariseos anteriores, que son Gilel y Shammai. Uno más relajado, el otro más radical. Pero es absolutamente fariseo en todo lo que dice. Los esenios sí que son una auténtica secta, en el sentido de que se separan de los demás, tienen un calendario diferente, no se quieren mezclar con nadie. Jesús no podría ser esenio, porque un esenio nunca se mezclaría con prostitutas, ni con extranjeros, ni con nadie. Pero Jesús también, por ejemplo, celebra las fiestas como los demás judíos, no con el calendario esenio. Y luego está el asunto de ciertos parecidos. Por ejemplo, lo de los baños. Jesús se hace bautizar por Juan el Bautista, pero el bautismo de Juan es solo una vez y es para el perdón de los pecados. Porque cree que el fin del mundo es inminente. Es un apocalíptico. Los seguidores de Jesús, lo dice el Evangelio de Juan, al principio también bautizan a sus seguidores, porque también son apocalípticos, porque también creen que el fin del mundo está cerca y porque bautizan para el perdón de los pecados. Sin embargo, los baños rituales esenios no son para el perdón de los pecados, es para quitarte la impureza ritual. Se bañaban varias veces al día, cada vez antes de comer, por ejemplo, de poluciones nocturnas, menstruaciones, relaciones sexuales, contacto con muertos. O sea, es lo que es el baño clásico de las mikvaot, el mikvé. Donde se parecen es porque todos son judíos. Pero no hay nada en Jesús que haga suponer que él tenga una influencia directa de los esenios allí donde se diferencian.
En realidad parece que es la comunidad cristiana primitiva la de que toma ciertas ideas de los esenios. Por ejemplo, la de poner todos los bienes en común. Se parecen más los cristianos primitivos a los esenios de Qumran que el Jesús todavía en vida con sus seguidores. Yo apartaría a los esenios de esta ecuación. Cuando se parecen es porque hay un 80%, un 85%, un 75%, me da igual, hay una gran parte de las creencias, prácticas y modos de actuar de cualquier judío que son comunes. Todos vienen del mismo árbol. Pero Jesús es estrictamente fariseo. Otra cosa son los celotas, que en este momento tampoco los podría, aunque entre los seguidores de Jesús hay uno al que llaman Simón el Celota, habría que verlo. El celota en realidad es un fariseo echado para adelante, es el brazo armado del fariseísmo. Las creencias son las mismas. Entonces, hasta ahí la única diferencia es, ¿estás dispuesto a aceptar la violencia? ¿Estás dispuesto a aceptar o a provocar o acelerar la llegada del reino de Dios utilizando la violencia? Pues sí o no, esa es la pregunta. Hay episodios de sobra en los evangelios en los que hay ruido de sables, pero eso es otra cuestión, que no tiene que ver exactamente con la resurrección, sino más bien sobre si Jesús era celota o no era celota. Hay toda una línea de investigación e investigadores que sostienen que lo era y son minoría, pero aun siendo minoría, no es nada descabellado lo que sostienen. Y la mayoría, entre los que me cuento, yo creo que no es celota, pero hay una actitud, cuanto menos cuestionable en algunos momentos respecto a la violencia. No, según Flavio Josefo, creo que era en sus antigüedades judías, nombra a Jesús como, o sea, lo mete en una lista de diferentes personajes que él considera nefastos para la historia de Israel. Bueno, y también, Sí, que se declararon mesías. ajá, Es una lista de mesías. y Y que todos acaban regular, digamos. regular tirando a mal, ¿no? Regular tirando crucificados. Pues sí, o sea que eso ya le pondría en el foco, bueno, en la línea de todas estas personas que buscaban de una manera u otra, aunque no sea usando la violencia de forma explícita, ya sí que se estarían buscando la liberación política del No, Estado eso sin judío. duda. O sea, eso, que hay un componente político y de liberación del yugo romano en la actitud final de Jesús, para mí no cabe duda. Que anime a la violencia ya es más dudoso. Hay que analizar los textos con mucho cuidado y ver exactamente qué podemos extraer de ellos. Por lo menos la duda está y creo que es legítimo dudarlo. Ujú. Bueno, hemos acabado este primer bloque. Vamos a entrar al segundo bloque, vamos a hablar de las fuentes. Antes las hemos mencionado por encima, ¿no? Los cuatro Sí. evangelios canónicos, entre ellos los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, que tampoco fueron escritos por ese orden. No. ¿Cuál es el orden correcto? El orden correcto, el primero es Marcos, y luego sabemos que tanto Lucas como Mateo tienen delante el texto de Marcos, porque es que hacen casi copy-paste en muchos casos. Hay tripletes en los tres. Y los que nos están escuchando estarán pensando, bueno, ¿y por qué no es Lucas el primero y Mateo y Marcos le copiaron? O al revés, ¿o por qué no es Mateo el primero? Bueno, pues porque todos al escribir hacen ciertas modificaciones. Entonces, cuando hay una variante dentro de un mismo contenido, no hay ni un solo caso en el que Mateo y Lucas estén de acuerdo frente a Marcos. O sea, Marcos siempre está de acuerdo con uno de los dos frente al otro. O sea, Mateo y Marcos se diferencian de Lucas o Marcos y Lucas se diferencian de Mateo. Luego siempre han sido Mateo o Lucas los que han introducido una modificación en el texto. Así que Marcos tiene que ser el anterior. Además, normalmente cuando uno copia lo que hace es añadir, no recortar. Marcos es el texto más breve y siempre se ve que en los textos que copian, tanto Lucas como Mateo lo que hacen es añadir información. Ese es el orden. Luego, Juan es el último, no está copiando directamente, pero bueno, yo creo que está demostrado que también conoce los textos porque el orden en el que trata los asuntos es el mismo y ya es mucha casualidad. O sea, parece que los tiene delante, pero no copia de ellos, sino que simplemente dice, bueno, este está tratando el asunto pues, del sábado. Por ejemplo, yo ahora voy a escribir lo que yo creo que debo escribir sobre este asunto. Ahora está tratando el tema del divorcio, pues ahora yo escribo esto. Ahora sobre las impurezas, pues ahora esto. Y este orden temático
es el mismo. Mucha casualidad es. Mucha. Ujú. Respecto a fechas, Marcos escribe en algún momento después del año 70. Mateo y Lucas tienen que estar alrededor del año 80, 85, 90. Y en el caso de Juan, tiene que ser posterior a estos, pero tenemos un pequeño fragmento en el que se ha encontrado en Egipto del Evangelio de Juan que se ha podido datar por carbono 14 hacia el 125. Es decir, en el año 125 ya hay en Egipto un manuscrito que no es el original, que es una copia del Evangelio de Juan. Así que en 30 y 25 más, 55 años, escriben los cuatro. Pero el orden es Marcos primero, Mateo Lucas o Lucas Mateo, ahí hay más dudas, y por último Juan. Ujú. Los conocidos como evangelios apócrifos, ¿tendrían alguna validez para hacer alguna reconstrucción de los hechos o para tener alguna información interesante? En realidad, todos los evangelios apócrifos son posteriores. Y lo que intentan hacer los evangelios apócrifos es rellenar los huecos, con toda su buena intención. Las fuentes normalmente son más imaginativas, están llenas de episodios más fantasiosos, pero tienen su interés, algunos de ellos, especialmente en lo que se llama la fuente Q, que no sé si habrás hablado en tu canal alguna vez de ella. No. Hay una serie de dichos, son palabras de Jesús que aparecen tanto en Lucas como en Mateo. Es decir, compartían otra fuente aparte de Marcos, que no aparece en Marcos. Estos dichos no. Por ejemplo, el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña aparece en una versión larga en Mateo y aparece en la versión breve del Sermón del Llano en Lucas. No aparece en ninguno más. Son palabras. Eso es, por ejemplo, un elemento identificado como fuente Q. Es una hipótesis académica. Pero pensamos que si tanto Mateo como Lucas están citando una serie de dichos de Jesús, es porque los dos lo han tomado de una fuente hipotética. Se llama Q porque es la palabra alemana Quelle para fuente. Ujú. Pero de esta fuente no se ha encontrado ningún manuscrito. Esto no lo podemos tocar. Es una reconstrucción mental, digamos. Pero creo que está suficientemente sostenido y demostrado. Bueno, a lo que iba. En los evangelios apócrifos, también algunos de ellos corroboran la existencia de la fuente Q. La están utilizando también. Entonces, ¿Algún son ejemplo? más útiles desde el punto de vista académico y filológico que para reconstruir los hechos. ¿Algún ejemplo práctico que se te venga a la cabeza, grosso modo? El más de confirmación, me parece que en las bienaventuranzas, por ejemplo, aparecen en Ajá. algunos evangelios apócrifos, Puede que ser, están dentro del sermón de la montaña y del sermón del llano. puede ser que esté relacionado con el Evangelio de Tomás, que tengo entendido que es Claro, una colección de dichos de Jesús. No es un evangelio al uso en plan de, no, eso es. nació en Belén y tal. Son como Eso, frases. eso es. Ajá. Eso es. Tomás utiliza la fuente Q. Y se O sea, no, sabe. no se lo están inventando. Ha utilizado un texto que nosotros hemos perdido, pero que en ese momento pues, Qué bueno. circulaba por diferentes manos y por diferentes vías. Entonces, nos corrobora el Evangelio de Tomás, nos refuerza en la creencia de que efectivamente existe una fuente Q. Pero ¿sirve el Evangelio de Tomás para reconstruir hechos de la vida de Jesús? Pues muy complicado. En principio, no. Estaría más relacionado, ¿no? Con lo que sería a lo mejor la reconstrucción del personaje en sí, ¿no? Un poco saber su ideología o. Con la creación teológica y literaria, pero ya de época de cristiana, no de Jesús, Ujú. sino lo que se hace después. Es muy posterior al resto. Claro, por ejemplo, hay toda una colección de evangelios apócrifos relacionados con la infancia. Y ahí es donde se insiste en todo el asunto de la virginidad de la Virgen, del parto, detalles. Ahí aparecen la mula, el buey, cosas que no, o sea, no aparecen en los evangelios canónicos. El Han nombre. permeado también en nuestra vida común. Luego ponemos una mula y un buey en nuestros nacimientos. Ujú. Bueno, Que los magos sean reyes y que sean tres y los nombres. Todo esto son los apócrifos. Ahora, para reconstruir la vida de Jesús, nada. no. Interesantes, interesantísimos. El Pero como nombre. mecanismo primitivo. El nombre de los dos ladrones creo que también lo dice, ¿no? Dimas y Gestas creo que también estaban los Sí, apócrifos. sí. O hay un episodio de la infancia que también a mí me fascina, que hay muy poca gente lo conoce y cuando lo leen pues alucinan. Y ya por la sonrisilla que está soltando creo que ya sé El cuál. niño Jesús matando niños, ¿no? Exactamente. Sí, el evangelio árabe de la infancia. Sí, es un poco heavy. Sí, tenía mal pronto el niño Jesús de la. Sí, O sea, a lo mejor fue un par de terapias de reconversión y por eso después fue tan sí. tranquilito. Por eso decía que tiene episodios muy fantasiosos. Sí.
son prácticamente cuentos para asustar a las viejas y a los niños, muchas veces. El Evangelio árabe de la infancia no tiene nada, no tiene ninguna validez histórica para reconstruir los años perdidos de Jesús. Yo creo que ni teológica, ¿no? Porque viendo Ni eso teológicamente, no, nada. es contraproducente. Sí, claramente. Totalmente. Bueno, pues vamos a entrar ya a lo que sería ya al nudo de la cuestión, ¿no? Es porque para partir de un punto de origen claro es qué es lo que dice, y aquí esto ya me advertiste que podía levantar ampollas, pero claro, es que vamos a partir de la premisa, ¿no? Que estamos intentando, entre comillas, debatir, ¿no? O poner Mm. patas arriba. ¿Cuál es la postura de la fe respecto a la resurrección de Jesús? Palabra literal. O sea, ¿qué es lo que dice la fe que es la resurrección de Jesús? ¿Cómo la entendemos nosotros? A ver, no hace más falta nada más que escuchar el credo. ¿Mm? Dice que resucitó de entre los muertos según las escrituras. Esa es la creencia. Luego ya, si le preguntamos al párroco de nuestra parroquia, nos va a decir que resucitó en cuerpo y alma. ¿Mm? Pero lo primero que dice el credo es que resucitó. Cuando vemos que los textos más antiguos del Nuevo Testamento referentes a Jesús no dice que resucitó, dice que fue resucitado. Él es objeto pasivo de la resurrección. El que resucita es Dios. Dios resucita a Jesús. Es que no es lo mismo. De hecho, uno de los debates es, vale, Jesús es hijo de Dios, pero ¿cuándo? ¿De siempre? Como dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que el verbo siempre estuvo allí. ¿Es hijo de Dios porque es engendrado por Dios en María la Virgen? ¿Es hijo de Dios a partir del momento del bautismo, cuando se abren los cielos y le reconoce? ¿O es hijo de Dios precisamente porque Dios lo resucita y ahí es donde se convierte en hijo de Dios? Y no había acuerdo sobre esto en el cristianismo primitivo. Ahora sí, ahora el dogma, bueno, la Iglesia se ha pasado siglos discutiendo estas cosas y ha establecido un dogma. Ahora dice que hay Padre, Hijo, Espíritu Santo de siempre, de toda la, como le dice la expresión común, de toda la vida de Dios. Pues vale, pero no siempre fue así. Entonces, la primera duda es esa. ¿Es Dios el que resucita a Jesús? Eso es lo que dicen los textos más antiguos. Entonces, la creencia actual es esa, que Dios resucita, Jesús resucita entre los muertos y en cuerpo y alma. O sea, la reconstrucción del hecho, según la iglesia, sería, o sea, que él es crucificado, es sepultado de mala manera porque se les echaba encima el sábado, y después al tercer día, y aquí es donde vienen los problemas, bueno, con el cómputo inclusivo que tenían los antiguos, digo los antiguos Sí, porque tanto judíos como romanos contaban, el cómputo inclusivo es que el mismo día en el que estás, pues cuenta a la ya hora de cuenta. contar. O sea, Sí. viernes, sábado, domingo son 3 días. O sea, y al tercer día, que ya era el domingo, primer día de la semana, ya pudieron acercarse a la tumba y vemos que el cuerpo no está. Eso es la versión oficial. Pero claro, es que ahí empiezan los problemas que ahora lo veremos, porque es que Sí, nadie se pone tampoco de acuerdo en eso. claro, claro. A ver, los textos más antiguos no hablan de tumba. Los textos más antiguos hablan de apariciones, que es lo que cuenta Pablo. ¿Eh? Se apareció a Pedro, se apareció a no sé quién, se apareció a no sé cuántos, se apareció a los 500, a unos hermanos, a todos los apóstoles, a los discípulos y luego a mí. La creencia original, tal y como nos llega transmitida por Pablo, es que ellos creen en eso porque han visto. Y dentro de lo que es una visión, luego ya podemos discutir si es una visión real o es lo que ellos creen que han visto. Pero el argumento se basa en una percepción de identificación con algo que ellos creen que es Jesús. A ver, el argumento de voy a una tumba, como no está la tumba, como no hay nadie dentro de la tumba, ha resucitado. No sé, yo voy a la nevera, abro, está vacía, digo, joder, pues me han robado el jamón que compré ayer. No, nunca hubo un jamón. O sea, quiero decir, no es que nunca haya habido un Jesús en la tumba, sino que no es un argumento lógico. Es un paso posterior, es un desarrollo de esto. Una vez que se ha desarrollado la creencia de que Jesús ha resucitado, es cuando empiezan a surgir los relatos de la tumba vacía para reforzar esto. Pero peso lógico no tienen. Ujú. Según las leyes de la lógica de Aristóteles, eso no valdría para nada. Voy a la tumba está vacía, luego Jesús ha resucitado. Eso no vale. Claro, y aquí entraría el siguiente factor, que como hemos dicho, hay 4 versiones diferentes, que es que ninguna concuerda con la otra. Además, es que en el libro me encanta
cómo lo reflejas, porque si me permites parafrasearte, están todos los actores implicados en la mesa y empiezan a discutir entre ellos. No, eran tres, no, era uno solo, no. Sí, A mí eso me claro. encantó. Claro, ¿cuántos seres angelicales reciben a los que visitan la tumba? Que si eso es uno, que si son dos, que si están sentado encima, que si están fuera de la tumba, que si están dentro de la tumba, que si la tumba ya estaba abierta, que si ha habido un terremoto. Solamente uno de los 4 evangelistas se ha enterado de que ha habido un terremoto, por ejemplo. Solamente uno de los 4 evangelistas dicen que había una guardia. Una guardia puesta porque Jesús había dicho que iba a resucitar el tercer día, entonces pone una guardia para que no roben el cadáver. Los otros 3 no se han enterado de nada. El texto más antiguo no dice que Jesús se les aparezca a los discípulos, por ejemplo. El famoso episodio de entrar en la casa y ver y que Tomás diga que si no introduzco los dedos en las llagas y todo esto. Marcos no sabe nada de esto. O sea, con lo importante que es que Jesús se haya aparecido vivo a todos los discípulos y Marcos no sabe nada de esto. ¿Cuántas mujeres fueron a verlo? Según unos una, según otros dos, según otros al menos 5, no se ponen de acuerdo. Entre los hombres, ¿quiénes van? Pues unos dicen que Pedro, pero por ejemplo Juan, el Evangelio de Juan dice que va Pedro y va el discípulo amado, que entendemos que es el Juan, y que además es el primero que llega. O sea, no se ponen de acuerdo en absolutamente ningún detalle. Y es absolutamente sorprendente. Solo hay una cosa en la que coinciden todos. El único personaje que aparece en todos los testimonios, en todas las historias, y que parece que tiene un papel fundamental en todo esto, es María Magdalena. Es la única que aparece en todas las versiones. Y hubiera sido muy fácil eliminarla y cargar el peso del testimonio sobre Pedro o sobre Juan o sobre los 12. Hubiera sido lo lógico en un mundo de hombres como aquel. Y sin embargo, todas las versiones, absolutamente independientes entre sí, nos confirman que María Magdalena forma parte de este testimonio. Pero es que, Sospechoso. es que María Magdalena también es un personaje, como bien has dicho, sospechoso, porque estamos Sí. hablando de una mujer en esa época y además que es una mujer que no tenía muy buena prensa en ese momento. Y no porque la achacaran a la prostitución, sino No, hay porque, una confusión en eso porque en realidad se mezclan muchas Marías dentro de este personaje, pero si nos centramos en aquellos textos en los que queda claro que estamos hablando de la Magdalena y no otra María cualquiera, se reducen precisamente a estos textos de la resurrección y a otro momento en el que se dice que algo así como que Jesús había expulsado 7 demonios de ella. vamos, en la antigüedad eso significa que estaba loca. Bueno, a mí esto de los demonios es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. O sea, me llamó la atención eso. Yo pensaba, ¿qué significa sacar demonios de alguien? O sea, ¿qué es eso? Siempre pensaba en aquella famosa escena de la vida de Brian, de un montón de gente moviendo así las manos por detrás, fingiendo que eran endemoniados. Hace unos años, en Jerusalén, en el Santo Sepulcro, dentro del Santo Sepulcro, vi una cosa absolutamente increíble, que es una mujer que empezó a gritar, a retorcerse como si se le hubiera metido el demonio dentro. Daba miedo hasta acercarse a ella. Rugía, gemía, era una cosa extrañísima. Y, bueno, gritaba, era rumana, luego me enteré que lo que estaba gritando, esto está grabado, eh, lo que gritaba era, déjame, sal de mí, o algo así. ¿Qué le pasaba? Pues probablemente una cosa que es muy conocida allí en Israel, que es el síndrome de Jerusalén. O sea, entrar en crisis nerviosa igual que existen los estendalazos ante una sobredosis de arte, pues el síndrome de Jerusalén es un montón de gente que todos los años es internada en instituciones psiquiátricas de Jerusalén porque no soportan la tensión religiosa de su propia fe. Claro, y al ver a esta mujer pensé, si a esta mujer rumana la llegan a ver hace 2000 años, dicen que tiene un demonio dentro. Esto es una endemoniada. Sí, además es que las fuentes antiguas cuando querían referirse a que alguien no estaba muy cuerdo, decían que estaba poseído, que estaba endemoniado. Claro, claro. ¿Y quién no lo ha dicho eso alguna vez de algún niño más nervioso de la cuenta? Todos los que tengan hijos lo habrán pensado o de sus hijos o de los hijos de algún conocido. El famoso niño satanizado, eso existe. O sea, es una forma de hablar. Lo que pasa es que en ese momento quizás
se le daba más veracidad real al asunto. Tiene un demonio dentro. Bueno, por lo que fuera, el inicio de la relación de Jesús y Magdalena había sido porque él había conseguido tranquilizar a Magdalena de alguna manera y se había convertido en seguidora suya. Parece que tenía dinero, parece ser que formaba parte de un grupo de seguidores, porque nos imaginamos muchas veces a Jesús por las películas, por el arte, con los 12. Pero el grupo de Jesús, especialmente cuando se mueve fuera de su ámbito galileo, es él, los 12, más otro montón de gente que lo rodea, entre los que hay una serie de mujeres que sirven al grupo. Y allí en Jerusalén están fuera de su ámbito galileo y está Magdalena, y yo creo que es Magdalena la primera que, digamos, que prende la voz de alarma de ha resucitado. O más que ha resucitado, algo así como lo percibo entre nosotros o está entre nosotros, que es una expresión también que muchas veces la utilizamos. El espíritu de no sé quién está entre nosotros. Se invoca habitualmente con personajes muy queridos, muy admirados o incluso muy odiados. En general lo hace el grupo que lo ama. El espíritu de Fidel Castro está entre nosotros, el espíritu de Chávez está entre nosotros, el espíritu de Juanito está en el minuto 7 en el Santiago Bernabéu, etcétera, etcétera. El espíritu, Kurt Cobain vive. Es algo habitual pensar que ese espíritu sigue de alguna manera entre nosotros. Quizá esa es la primera chispa. Solo eso, una percepción. Y además, seguro que entre los que nos están escuchando hay gente también que han tenido experiencias, yo no digo paranormales, sino de repente decir, siento una presencia, siento algo. Yo recuerdo a mi madre, por ejemplo, lo decía, que ella había sentido un día que mi abuela se la había sentado en la cama, mi abuela ya muerta. No es que la hubiera visto, no es que hubiera hablado con ella, pero decía, yo he sentido algo raro. Solo es eso, no es más que eso, y seguramente muchos de los que nos están escuchando o lo han sentido o han oído a personas que les han contado que lo han sentido. Y ese es un clavo ardiente al que mucha gente se agarra, especialmente aquellos que han abandonado a Jesús porque han salido todos corriendo cuando le han prendido. Pues mira tú qué alivio, resulta que sigue entre nosotros. Menos mal. El peso que me acabo de quitar de encima. Claro, porque no tiene ningún testigo presencial, o sea, de cuando él es ejecutado, que ahora tenemos que llegar al momento, todo el mundo sale, como dice la expresión vulgar, salen por patas. Claro, salen Vamos, todos por lo patas. De dejan hecho, tiradísimo. hay episodios en los evangelios que son inviables desde un punto de vista histórico, porque nadie podía haber estado allí. ¿Cómo el evangelista conoce los detalles del diálogo de Pilatos con Jesús? Cuando le dice aquello de, tú eres rey de los judíos y dices, mi reino es de este mundo. ¿Cómo es posible? ¿Estaba allí? ¿Le había metido una grabadora? ¿Cómo sabemos eso? El proceso que sufre Jesús, el único que le sigue y de lejos es Pedro en el patio del sumo sacerdote. Nada más. ¿Cómo tenemos todos esos detalles? Es una composición literaria hecha a posteriori, intentando dar una verosimilitud a lo que quizás ocurrió, pero en los detalles imposible de saber. Incluso lo que pasaba al pie de la cruz. Las ejecuciones romanas no eran un espectáculo para que estuviera todo el mundo al pie de la cruz viéndolo. Más tratándose de unos condenados por sedición, lo que probablemente podría provocar una revuelta. Las ejecuciones se hacían fuera de la ciudad, para que la gente no fuera, y se mantenía la gente a distancia. Mujeres al pie de una cruz, pues difícilmente creíble. Ese episodio de madre, aquí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre, pues literatura. Nada más. Mujeres cerca de un lugar de ejecución. Ni siquiera en compañía de hombres. Es que es un lugar de impureza ritual. Es que no tiene mucho sentido. Y además por las fechas en las que estamos manejando, que estamos hablando que es en la víspera de una fiesta. O sea que no habría mucho testigo. Los 4 interesados a lo mejor en verlo quitado de en medio y poco más. Se podría ver de lejos, pero no. Yo creo que una ejecución de este tipo con mucha gente cerca no me parece razonable. No. Igual a lo mejor por la relevancia del personaje sí que podemos aceptar algún mínimo, pero es lo que hablamos, ¿no? Todo desde la distancia y una cosa rápida, precisamente porque estamos en época de fiesta o de prefiesta, en vísperas, y esto tiene que ser un visto y no visto. O sea, lo ejecutamos, hacemos abro comillas, la ceremonia,
¿vale? De una muerte Mm. ignominiosa que todo el mundo lo vea como no lo hemos quitado de en medio y bajarlo rápido para que aquí no quede nadie porque ahora nos vamos de Shabbat. Bueno, a ver, lo de la relevancia del personaje me parece cuestionable. ¿Realmente era tan conocido? Quizá era conocido entre los galileos. Porque Galilea no está muy poblada porque lleva años yendo de pueblo en pueblo por Galilea y cuando va a Jerusalén siempre van fiestas. Y siempre que van fiestas de peregrinación, también hay una comunidad galilea que ha peregrinado al mismo tiempo que él. Pero ¿de verdad un habitante de Jerusalén sabía de Jesús de Nazaret y de lo que estaba haciendo y de lo que no y quién era y qué decía? Quizás no. De hecho, hay una cosa muy curiosa. Todo el mundo habla de Judas. Vale, Judas es el malo, le traiciona y tal y cual, pero ¿alguien se ha parado a pensar por qué necesitan a Judas? ¿Cuál es la base que justifica que a Judas haya que pagarle por hacer algo? ¿Y qué es exactamente lo que hace Judas? Pues muy fácil. Judas es capaz de identificar a Jesús. Aquel a quien bese, ese es. ¿Mm? Y no solo eso, sabe dónde está. En una ciudad llena de peregrinos, él sabe dónde está Jesús. Luego, no es una persona que pueda pasear por la calle y todo el mundo la reconozca. No es el sumo sacerdote de Jerusalén. Quizás es un desconocido para la mayor parte de peregrinos que vienen de todas las partes del mundo judío. Habrá peregrinos de Antioquía, habrá peregrinos de Alejandría, los propios habitantes de Jerusalén. ¿Quién sabe dónde está un predicador galileo seguido por 12 y un grupito más? Pues igual no era tan relevante el personaje. Igual es una cosa, bueno, un problema casi menor. Un problema local, ¿no? Un problema local, sí. Hombre, suficiente para crucificarlo. O sea, sí ha provocado una voz de alarma, pero las autoridades no saben dónde está. Por eso le pagan a Judas. Judas les lleva hasta Jesús. Es que este punto es súper interesante porque el anterior libro, el de la última semana de Jesús, que ya partimos de que vamos a nombrar una semana por tradición, pero realmente era una No, semana y no eran unos cuantos no. meses. Pero bueno, entrando directamente al hecho, o sea, nombres que incluso el episodio de Barrabás, que antes te lo he comentado fuera de cámara, que cuando lo prenden, posiblemente se deba a una confusión precisamente para desambiguar quién de los dos es la persona que estaban buscando. Mm, claro. A ver, Barrabás. eh, en realidad, la gente cuando dices Barrabás piensa en Anthony Quinn directamente. Es lo A único mí que me sabe. pasa. Que a ti le pasa a todo el mundo. Y entonces Barrabás luego se lo planteó mucho y al final se hizo bueno. Pues vale, muy bien. Pero ¿quién es? Hay una familia de manuscritos de los evangelios en los que Barrabás en realidad no es un nombre propio, es un apellido. Es hijo de Abás, o el hijo del padre, o un mote, pero no es un nombre propio. Hay una familia de manuscritos de los evangelios que nos dan su nombre de pila, Yeshua. Es decir, se llama igual que Jesús. Lo que cuentan los evangelios es que por Pascua liberaban un preso. Esto del privilegio pascual, que insisten así los evangelios en este asunto, no tenemos ninguna constatación sobre este hecho fuera de las fuentes evangélicas. Ninguna fuente romana, ninguna fuente judía, y mira que los judíos escriben, o sea, ni en el Mishnah, ni en el Talmud, ni en historiadores judíos, nadie menciona absolutamente nada sobre de que en cada Pascua se liberara un preso. Así que vamos a ponerlo en cuarentena. Segundo, si así fuera, y en esta liberación o esta posibilidad de liberación entran los condenados a muerte, porque al final es lo que nos están ofreciendo, Jesús o Barrabás, ¿qué habrán hecho los dos crucificados junto a Jesús para no entrar ni siquiera en el sorteo? O sea, hay que ser desgraciado, ¿eh? Para que ni siquiera te permitan entrar en el sorteo de ¿por qué no dieron a elegir entre cuatro? Mínimo. Sabemos que ese día crucifican a tres, mínimo tres. ¿Eh? Y sin embargo, la oferta es, ¿elegís Barrabás o elegís Jesús de Nazaret? Porque los otros no. Y además, si prestamos atención a las palabras de Pilatos, lo que dice es, ¿a quién libero? La hipótesis que formulo yo en el libro es que quizás lo que hubo fueron dos grupos que fueron a detener a este Jesús que ha provocado, bueno, una serie de tumultos y que ya empieza a resultar incómodo y que hay que acabar con él. Hay un grupo que detiene a un tal Jesús, Barrabás, y se presentan con él
ante Pilatos. Y hay otro grupo, liderado por Judas, que sabe dónde está Jesús de Nazaret. Lo pillan y se los llevan allí. Y ya está. Y entonces Pilatos se encuentra con dos Jesuses. Lo que dice es, yo he mandado detener a un Jesús y tengo dos. Decidme con cuál me he equivocado, a cuál suelto. Todo eso, bueno, pues años después, pues resulta raro, claro, porque piensas, si lo han detenido es que ha hecho algo malo. Lo que para Jesús vale como presunción de inocencia, para los demás no vale. Si Barrabás ha sido detenido es que ha hecho algo malo. ¿Cómo es posible que alguien se libere de la muerte costándole la crucifixión a Jesús y precisamente además se llama igual que Jesús? Y por pura censura interna, los textos de los evangelios acaban eliminando la palabra Jesús de estos textos y se quedan nada más en Barrabás. ¿Privilegio pascual? Yo creo que no existe el privilegio pascual y creo que simplemente consiste en una confusión. Han detenido a dos Jesuses y uno no era. Y eso justifica además el pago a Judas. Ese es el papel de Judas en toda esta historia. Ser capaz de identificar a quien tenían que detener de verdad. Interesantísimo. Claro, y esto nos llevaría también al siguiente punto, ¿no? Que has dicho que mínimo crucifican a 3 personas, uno es Jesús, entonces nos quedamos con los otros dos. Posiblemente se pudiese tratar de seguidores suyos. A ver, Tírate las papeletas, ¿no? tiene todas las papeletas del asunto. Además, siempre nos hemos quedado con esto del buen ladrón y el mal ladrón. Lo primero, ladrón es una palabra, es una traducción incorrecta del término. Los dos textos más antiguos, Marcos y en este caso Mateo, hablan de, la palabra que utilizan es lestés. Lestés es sedicioso. O sea, Jesús lo era. O sea, la etiqueta que le ponemos a los dos crucificados con Jesús, se la podemos poner a Jesús también. Ser lestés es lo que te cuesta ser crucificado. Por eso están allí. ¿Eh? Ser ladrón es ser amigo del ajeno y un amigo del ajeno no acaba crucificado. Otra cosa es que si tú eres un sedicioso, eres un fuera de la ley, acabes convirtiéndote en un bandido, asaltador, porque tienes que vivir de esto. Tienes que vivir de alguna manera. Tenemos testimonios, por ejemplo, en época de Herodes el Grande, en las cuevas de Arbela hay todo un grupo de lestai, el plural del lestés, que parecen estos, son sediciosos, pero que se dedican a asaltar los caminos para vivir. La gente que nos esté escuchando y que tenga ciertos años ya, un Curro Jiménez. O sea, Curro Jiménez no es un ladrón. Roba porque tendrá que alimentarse. Pero él se ha echado al monte porque es sedicioso frente a la autoridad francesa. Eso es un lestés. Vale, los textos más antiguos lo que dicen es que junto a Jesús se crucifican a dos y que los dos le insultan. Y, hombre, no sé, nunca nos han crucificado ni a ti ni a mí, pero si a mí me crucificaran, yo me dedicaría a insultar a la persona que me ha crucificado, no al que está condenado junto a mí y que está sufriendo mi misma pena. Salvo que yo esté crucificado allí por su culpa, porque le he herido. Vale, como luego, años después, todo esto se convierte en una interpretación de la muerte en la cruz como un sacrificio vicario de Jesús por el perdón de los pecados de toda la humanidad, este sacrificio tiene que ser único y exclusivo por parte de Jesús. Hay que distanciar a estos dos personajes. Solo Jesús corrió esa suerte ese día. En el Monte de los Olivos, en el prendimiento, no hubo más detenidos. Vale, se lo compramos. Lucas da el siguiente paso. Les cambia el nombre. Sabiendo lo que ha escrito Marcos, que lo llama Lestai, él les cambia el nombre y lo llama Kakurgoi. Kakurgoi es una palabra que significa malo, pero en un sentido ético. Son malas personas. ¿Eh? Con lo cual los está distanciando todavía más de Jesús, que es la bondad. ¿Eh? Y encima están discutiendo con el asunto de que si uno le echa en cara y el otro le dice que quiere estar con él en el reino de los cielos. Bueno, elaboración posterior. Siempre hay que irse al texto más antiguo, Marcos. A ver qué dice Marcos sobre todo esto. Y creo que al final, o sea, todos estos son hipótesis. Yo no puedo demostrar todo esto, pero intento explicarlo. Esto es la navaja de Occam. Intento explicar las cosas solamente utilizando el razonamiento y solamente utilizando cosas plausibles. Sin milagros, sin extraterrestres y sin hipótesis de easy. Con los elementos que tenemos, parece más plausible pensar que son seguidores de Jesús que han corrido su misma suerte
a que sean otra cosa. Simplemente es eso. Que hayan detenido a más gente el emprendimiento. En Marcos tenemos, por ejemplo, el curioso episodio del muchacho de la sábana. Le intentan detener. Suelta la sábana y sale corriendo. Luego los soldados han intentado detener a más gente. En los evangelios se habla de el tumulto. No habla de un tumulto, no, habla de el tumulto, artículo determinado. Ese tumulto, el único momento en el que podemos interpretar con que hay un tumulto es el prendimiento. En el prendimiento hay escenas de violencia. ¿De verdad que nada más detuvieron a Jesús y todos los demás pudieron salir por patas? Pues igual dos no. Igual dos no. Totalmente, es que es lo más plausible. Y además volvemos al tipo de ejecución, ¿no? Una ejecución reservada para Claro, claro, claro. esclavos Es y que no han maleantes. robado una gallina. Son sediciosos como él. Sí, sí, a no ser que seas esclavo, que en este caso no lo eran, que eran peregrini, eran habitantes sin Sí, ciudadanía romana, era el castigo que era esperado para ese tipo de ese sí. tipo de delincuente. Lo que tú dices, no han robado una gallina, por una gallina no te crucifican, como mucho te cortarán las manos. O te meterán 20 cañazos, ¿no? O 20 Claro, sí, azotes, lo que sea, pero que no es no, lo mismo. la pena es por sedición, es una pena con un componente político. Totalmente. Ahora iríamos ya al componente físico del lugar, ¿no? Porque hemos hablado varias veces por encima, pero yo creo que es la clave, ¿no? La tumba. ¿Cómo sería el enterramiento típico judío? Y si lo podíamos extrapolar a lo que sería el enterramiento de Jesús de Nazaret según los evangelios. Ahora es cuando nos cae el rayo. Bien. Justo ahora es probable que se te corte la conexión o algo parecido. A Bueno, ver, ya he tenido problemas a la hora de. Para que no sepa, he tenido problemas a la hora de, bueno, de establecer la conexión. aquí tenemos dos vertientes. Una es la textual. En griego hay dos palabras para sepulcros. Una es tafos, que puede ser cualquier tipo de tumba, y otra es nemeion, que ya se refiere a un tipo de sepulcro más historiado. Pero creo que hay que tener mucho cuidado con el vocabulario que utilizan aquí los evangelistas. Lo que piensa el cristiano, digamos, estándar, cuando mencionamos la tumba de Jesús, es decir, sí, la tumba de José de Arimatea, que era rico, le metieron una tumba nueva porque era rico. Y tenía una tumba estupenda para él solo. Un Entonces momento. estaríamos hablando de una tumba excavada en la roca, con varias habitaciones, con unas repisas donde se depositaban los cadáveres, y luego algún tipo de piedra corredera, y ya está. Fuera del recinto de la muralla de la ciudad, en el Valle del Cedrón, especialmente lo que separa la ciudad de Jerusalén del Monte de los Olivos. Allí hay tumbas, por ejemplo. Sí, de hecho, incluso hoy es el cementerio judío de Jerusalén. Eso es si fuese una tumba de rico. Pero a un ajusticiado en un patíbulo romano, pues lo habitual sería acabar en una fosa común. Aquí quiero hacer un inciso, porque es que la historia de José de Arimatea Vale, vamos a José de es Arimatea. que es súper curiosa, porque antes han nombrado el orden de los evangelios y coincide plenamente la evolución de la construcción del relato en función de qué evangelista están leyendo, como que se van añadiendo más cosas, más datos. Sí. A ver, lo que dice el texto, no sé si tenemos por aquí el texto exacto. ¿Quién enterró a Jesús? Sí, aquí lo tengo. José de Arimatea. Vale, lo leo directamente para no liarnos. El texto más antiguo es Marcos. Y Marcos dice que José de Arimatea era un miembro prudente del consejo. Donde dice consejo tenemos que entender Sanedrín. Es decir, es una autoridad judía. Un miembro de la autoridad que también estaba a la espera del reino de Dios. Se atrevió y se dirigió a Pilato y le pidió el cadáver de Jesús. Vale. Y tras conocerlo por el centurión, concedió el cadáver a José. Tras comprar una sábana y bajarlo, lo envolvió en la sábana y lo colocó, y ojo ahora, en una tumba. No dice en su tumba, dice una tumba. Vale. Y arrimó haciéndola rodar una piedra tallada a la puerta de la tumba. Vale. Mateo, que escribe después, dice, un hombre rico de Arimatea. Ahora resulta que es rico. De nombre José, que también él era discípulo de Jesús. Esta información no nos la da Marcos, la ha metido Mateo, de más.
Es la primera persona que dice que era discípulo de Jesús. Eh, y entonces dice, y lo puso en su sepulcro nuevo. Pero recordemos que Mateo conoce el texto de Marcos. Lo están modificando conscientemente. Lucas, un hombre llamado José que era miembro del consejo y hombre bueno y justo. Él no había estado de acuerdo con su decisión y hechos. Procedente de Arimatea, ciudad de los judíos, que esperaba el reino de Dios, llegándose a Pilatos, bla, bla, y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca. Lo que pasa es que luego nos quedamos con lo que nos apetece. El único que dice que es su sepulcro es Mateo. El único que dice que es seguidor de Jesús es Mateo. Pero la versión más antigua lo que dice es que es un hombre cumplidor de la ley. Y la ley lo que te dice es que no puedes dejar un cadáver colgado en una cruz en víspera de Shabbat y en víspera de Pascua. Miembro del consejo, hay un Sanedrín grande, que es probablemente el que conspira para matar a Jesús, pero hay unos Sanedrines menores que son como concejalías dentro de los asuntos que solamente competen a los judíos. A un romano le da igual dejar un cadáver colgado 20 días en una cruz. Es Si más, lo, es la finalidad. es la finalidad. Así que si a ti te preocupa dejar el cadáver ahí, porque las leyes judías dicen que no puedes, bájalo tú. Entonces, había un organismo estrictamente judío encargado de eso. ¿Quién es José de Arimatea? Pues es un funcionario perteneciente a este Sanedrín menor y es encargado de eso porque es su labor. Lo que pasa es que se recuerda el nombre de José de Arimatea y al final se convierte a un funcionario que hace algo por obligación en un seguidor de Jesús que además no está de acuerdo con la conspiración del Sanedrín y que no solamente lo entierra, sino que lo entierra en su tumba. Si esto lo mezclamos con un texto poco conocido de Hechos de los Apóstoles, me parece que es el capítulo 13, en el que dice que las autoridades y los jefes de la población y los jefes de Jerusalén se hicieron cargo del cuerpo, ¿de verdad van a enterrar a un crucificado en una tumba nueva de un hombre rico? Es que no, ni siquiera sabemos que sea rico. Se limitan a bajar al cuerpo y deshacerse del, porque recordemos que todos los que seguían a Jesús le han abandonado. Allí no se presentan 10 apóstoles a decir, entregarnos el cuerpo de Jesús para enterrarlo. No se presenta nadie. ¿Dónde acaba un cuerpo de un crucificado? Pues suena a fosa común. De hecho, hay una película, me parece que se llama Resurrección, de hace 4 o Sí. 5 años, ¿no? ¿Resurrección o resucitado? Creo que era. O El Resucitado, sí. No es la de DiCaprio, es una sobre No. este tema, en la que optan por esta interpretación. Es más, y si me permites el inciso, para mí yo creo que es una de las películas en donde refleja mucho mejor lo que sería el ceremonial de la crucifixión en sí. Correcto, eso es. Sí. Hay Y que fijar. muy realista, ¿eh? Demasiado en según qué Bien, aspectos. bien. Luego la intención que tiene es apologética porque también intenta demostrar que efectivamente que resucitó, pero y se vuelven locos porque no encuentran el cadáver. Pero lo que nos muestran es que un cadáver de un crucificado acaba en una fosa común. Hay un investigador que se llama John Dominic Crossan que le añade un punto tétrico a esto, diciendo que es que además que los perros se comieron el cadáver. De esto sí que no tenemos ninguna constancia. La película va por otro lado, pues echas el cadáver y echas cal encima. Pero es muy importante porque Jesús muere, las autoridades se deshacen del cadáver, el cadáver desaparece y todos sus seguidores se quedan con el trauma de haberlo abandonado, con el trauma de saber que ha muerto y sin un cadáver con el que iniciar el proceso del duelo. Y esto es muy importante, que me imagino que acabaremos en esta vía. Es la vía psicológica de que uno no puede empezar el duelo a asimilar que alguien ha muerto si no hay cadáver. Si quieres hablamos antes o tienes otras preguntas. No, no, en principio yo creo que es un punto bastante interesante para tratarlo. Lo estaba mirando ahora y creo que sería un buen momento para hablar de ello. Pensemos, nuestros espectadores pueden pensar en casos, por ejemplo, Marta del Castillo. Lo que nos cabrea el asunto porque no les entregan el cadáver a su familia. Madeleine McCann. Sin cadáver ni siquiera sabemos si ha muerto. Y así nos podemos. Sí, el caso más flagrante es el del pintor austriaco con bigote.
el dictador del siglo XX. El pintor austriaco, sí, efectivamente. Y es que el problema es que cuando no hay constancia. Bueno, del pintor austriaco con bigote hay unas imágenes de una mandíbula, bueno, más o menos. Pero el problema es que cuando no hay constancia física, cuando no hay fotografías de un cadáver, en el mundo actual, entonces es cuando empezamos a decir que el pintor austríaco con bigote vive en Brasil o que Elvis vive en Hawái. Porque puede ser gente odiada o puede ser gente amada, pero sin cadáver somos incapaces de iniciar el duelo correctamente. Claro, de Por hecho, eso, el por primer eso antiguamente ceremonial del duelo es ese, precisamente es el velar claro, el cadáver. claro. Ahora nos hemos vuelto muy finos y, por ejemplo, en los velatorios, en los tanatorios, muchas veces se tapa la caja y nos enseña el cadáver. Pero es que el primer paso es la constatación física de que está muerto. Y entonces puedes empezar. A mí me surgió esta idea porque a mí me ha ocurrido esto, bueno, es un episodio doloroso, pero me ha ocurrido personalmente. Y al no poder despedirte correctamente porque no has visto el cadáver, el proceso del duelo falla por completo. Y quizás es lo que les pasó a los primeros seguidores, especialmente a alguien que parece que no era demasiado estable psicológicamente como María Magdalena. Juntamos el trauma con no tener un cadáver para poder iniciar el duelo y de repente pues puede tener una sensación de, pues sigue entre nosotros. Quizá esa es la chispa. Esto es parte de la hipótesis del libro, un indemostrable más dentro de la historia antigua, casi todos son indemostrables, pero bueno, entre el trauma más la culpabilidad de otros que se apuntan rápidamente a esta explicación para no tener que asumir sus culpas de haber abandonado al maestro, pues comienza ese primer paso. Y el segundo paso es, muy bien, vamos a aceptar que ha resucitado, que está entre nosotros. Pero si realmente ha resucitado, es que es alguien muy especial. A lo mejor es verdad que era el Mesías que él nos decía que era. ¿Cómo lo podemos comprobar? Nos vamos a los textos del Antiguo Testamento. Y nos encontramos, por ejemplo, el canto del siervo en Isaías, especialmente el capítulo 53, donde encontramos una serie de hechos, descripción de un sufrimiento, el siervo sufriente. Es un texto que ha sido escrito muchos siglos antes de Jesús, pero que describe el sufrimiento de alguien en unos términos parecidos a como podríamos asumir en Jesús. El Salmo 22, que en realidad es utilizado luego textualmente, porque en el Salmo 22 vemos, por ejemplo, de que me perforaron las manos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, todo este tipo de cosas está en el Salmo 22. En Oseas 6 hay un texto que dice que bajaré al Seol, pero a los 3 días resucitaré. Y de repente, al empezar a buscar en los textos del Antiguo Testamento, de la Biblia judía, aquí estaba. Todos estos textos que no sabíamos a quién se referían, era Jesús. Y esto es muy lógico en un mundo, en la religión judía, que es una religión textual, ya lo has comentado tú al principio, si se pasan la vida discutiendo sobre esto. Ya llevarían siglos discutiendo quién es el siervo sufriente de Isaías 53. Y de repente se dan cuenta de que lo tenían delante y no se habían dado cuenta. ¿A quién se refiere este pasaje de Oseas 6? A Jesús. ¿Quién es este que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado en el Salmo 22? Y se dan cuenta de que se refería a Jesús todo. Y ya lo tienes. Tú crees que está entre nosotros, al menos en espíritu, y resulta que se había anunciado, pero que no lo habíamos visto. Y ahí, esa es la chispa que inicia todo. Claro, ahí podríamos hablar. Por eso es fuerte, porque tiene un referendo textual, argumentativo. Claro, podríamos hablar del verdadero triunfo del cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo realmente triunfa en un momento en que su fundador, abro comillas, bueno, no es su fundador, ¿no? Porque realmente el fundador podríamos atribuírselo a sus discípulos, entre ellos a Pablo, la figura principal, ¿no? La que deriva las Ni creencias siquiera sus actuales. discípulos. Quizá Pablo, y habría que ver si realmente Pablo se considera cristiano, Uh-huh. Él, de hecho, está pensando en términos de judaísmo, estrictamente.
Totalmente. Pues ahí Mm. podríamos ver el éxito, ¿no? Y ahí entrarían a jugar varios factores, ¿no? Como las religiones mistéricas, porque en ese momento los habitantes del Mediterráneo estaban clamando por una solución así y tal, pero realmente el personaje, o sea, la teoría del fracaso en la cruz, que él inicia su movimiento, acaba mal, y después gracias a que muere y que desaparece el cuerpo, pues puede dar la chispa que encenderá todo este movimiento que también es definido. Claro, es una reinterpretación de un fracaso. No, pero lo que mencionabas de las religiones mistéricas, en el mundo grecolatino, especialmente en el Mediterráneo oriental, ya llevamos siglos con una demanda de una solución para el más allá, una esperanza de que me voy a salvar. El problema de las religiones mistéricas, que son mistéricas, que no son para todos y hay que pagar. Solo los iniciados y los que tienen medios se pueden permitir esto. Pero claro, es que la doctrina cristiana te lo está ofreciendo gratis y para todos. Es que ese es un negocio redondo. Es imbatible, claro. Y esto, hombre, la palabra negocio, claro, lo vemos así y nos puede sonar raro, pero Sí, a ver, no era la intención, ¿no? Pero, o sí, pero sea, que no es la única vez en la historia que esto ocurre. O sea, el pueblo llano al final compra, creencias o sistemas de creencias que le resultan manejables. Lo que en este momento resulta muy manejable y barato frente a las religiones mistéricas, por ejemplo, ocurre 7 siglos más tarde con el Islam. Claro. En el momento de la aparición del Islam, el cristianismo, especialmente el oriental, es una locura. Las famosas discusiones bizantinas. Eso no hay quien lo entienda. No se enteraban los que las discutían. Imagínate el pueblo llano. El judaísmo siempre ha sido una religión que exige ciertos sacrificios. De luego, para mí, no comer marisco y jamón lo es. Más circuncisión, más un montón de normas. Es difícil de cumplir porque hay que hacer muchas cosas. Y de repente llegan unos señores desde la península arábiga que te dicen, mira, esto es muy sencillo. Tienes que hacer 5 cosas. Creer que no hay Dios sino Alá, pagar el Ramadán, pagar el Zakat y 2 cosas más, que rezar 3 veces al día, pero es muy fácil, cualquiera lo puede hacer. ¿Eh? y nos dejamos de historias y de disputas teológicas que Y no entienden en su nos padre. dejamos de las discusiones teológicas cristianas y de una montonera de normas complicadísimas del judaísmo. Y como producto, que llega, en ese momento ni siquiera es una religión nueva. Los bizantinos, cuando los ven venir, piensan que es una secta cristiana extraña. Porque al fin y al cabo están hablando pues, de los mismos. Están hablando de Abraham, de Moisés, de Jesús. Simplemente tienen un profeta más. Pero claro, es que lo que te ofrecen es tan fácil. Y ese es uno de los. Esa es quizás la mayor fuerza del Islam. Que es muy fácil de asumir en su práctica. Y en este momento de la historia, volviendo a Jesús, claro, esta creencia, o sea, esta fe en la resurrección, basta con creer esto para salvarte. Joder, Déjate de claro. ritos tediosos, súper largos que nadie entiende. No Encima, tienes, no tienes que ir a Eleusis a dejarte toda tu pasta ni nada. es gratis, exactamente. Encima es Cree, gratis. Vamos, cree, mira, por solo eso. ejemplo, la pugna contra el mitraísmo, ¿no? El mitraísmo era la religión era la Sí. competencia directa del cristianismo. Mm. Estamos hablando de una religión que solo incluía hombres, descartando al 50% de la población y que tenían unos ritos súper enrevesados, pues tú imagínate, cuando lo único que tienes que hacer Y, es ir a misa. secretista, todos los mitreos están bajo tierra. Es que Totalmente. ya da un poco de mal rollito visto desde fuera. El que esté dentro dice que bien, que yo participo, yo soy de los privilegiados. Pero el mitraísmo nunca puede sustituir al cristianismo, porque ya de base va a excluir a la mitad de la población. Y los ritos mistéricos griegos, como el de Eleusis, ya ni hablar, vamos. Claro, esa es la fuerza de la fe cristiana, que es para todos. Ujú. Pues bueno, yo creo que lo hemos destripado bastante ya, ¿no? Yo creo que sí. No nos hemos dejado ningún punto por tapar, así que, Mm. pues bueno, Javier, que muchísimas gracias, que yo me he divertido mucho. Cuando estoy callado significa que estoy aprendiendo, o sea, que estoy ahí absorto. O sea, y hoy es uno de esos programas en los que he estado más callado, así que... Y tú, bueno, espero que te haya gustado. Ha sido un placer. Así que cuando quieras puedes volver a contar conmigo. Si no nos cae un rayo en cuanto desconectemos, Te no te tomo la preocupes. palabra, porque hemos hablado de la resurrección de Jesús y de dónde sale la idea, ¿no? La idea Mm. desde un punto de vista más
abro comillas, científico. Yo siempre digo mucho abro comillas porque no quiero que se tome con literalidad lo que digo, ¿no? Que entonces es dado a la malinterpretación. Y bueno, y ahora toca, bueno, el siguiente tocará este, porque este también tiene mucha leña que Ese tiene, cortar. El de la ese última tiene semana miga, sí. Jesús. Sí, 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 a mí me encantó. De hecho, es uno de mis episodios favoritos. Pues nada, Javier, ya lo digo, esta es tu casa. Te hago también la llave de la copia de la taberna para que vengas a ponerte hasta arriba de Musun cuando quieras. Vale. Y nada, ¿no estás trabajando en nada últimamente? Bueno, ahora estamos revisando las pruebas, bueno, cortando, puliendo un libro que he escrito a medias con Antonio Piñero. Seguramente muchos de los que nos escuchan lo conocen, maestro y amigo. Y hemos escrito a cuatro manos, o a dos manos, un texto sobre los primeros años del movimiento cristiano. O sea, precisamente donde acaba esto, al día siguiente de la resurrección y hasta la redacción de los evangelios. Ese siglo primero en el que prácticamente no tenemos constancia de nada. Entonces reconstruimos, pues, por una parte, el movimiento anterior a Pablo, seguimos a Pablo y los primeros pasos del movimiento cristiano. Bueno, En eso pues estamos. suena interesante. Mira, ya le voy haciendo un huequecillo al libro para cuando salga publicado. Si queréis venir a hablar sobre esta temática en el canal, ya sabéis, estáis los dos invitadísimos. Bueno, Muy bien, muchas gracias. muchísimas gracias a ti otra vez. Y nada, y a vosotros si os ha gustado, pues ya sabéis cómo apoyarnos. Dadnos el like reglamentario, compartiendo con vuestros amigos para que llegue a más gente, dando la campanita para que no os perdáis ninguno de vuestros programas favoritos. La suscripción es muy, muy, muy importante. Y un comentario siempre como desde el respeto y no os paséis mucho con nosotros. O sí, bueno, ya. Oh, sí, Ya, que ya. haga lo que les dé la gana. Estamos preparados para todo. Pues Sí. nada, con esto me despido con el valete et gaudete grites. Nada, un saludo a todos los que nos están escuchando. Hasta otra.